¿Cómo están mis hermanos? Dios me lo bendiga. Bienvenido a tu canal Nueva Vida en Jesucristo. Soy tu hermano Víctor Carpintero y el día de hoy vamos a estar tocando el tema Jesús, el autor de la vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es conocer acerca de Jesús y todo su plan de salvación. Y te digo, mi hermano, este canal fue creado específicamente para ti, que necesitas de Jesús y saber más acerca de Él, de su amor y el propósito que tiene en tu vida. Por eso, mi hermano, te invito a que te quedes a recibir toda esta bella enseñanza. Si no has descargado el link para descargar lo que es el PDF de enseñanza, te invito, mi hermano, a que descargues aquí en el área de la descripción del canal. Sí, ahí lo vas a encontrar, el link para descargar tu PDF. Así que, mi hermano, estás invitado y quédate con nosotros porque estaremos subiendo los demás pasos de esta tu guía Nueva Vida en Cristo. Así que, mi hermano, Dios te bendiga y quédate con nosotros. Amados hermanos, y así empezamos el primer paso, que el tema es Jesús, el autor de la vida, ¿verdad? Entonces avanzamos con el primer tema que a tratar de la guía Nueva Vida en Cristo, en su primer volumen, que se llama ¿Quién es Jesucristo? Esta pregunta muchos nos las hacemos, puesto que un tema de hoy dudo que nadie conozca acerca de Jesús, ¿verdad? Pero muchos lo conocen por decir que fue una persona de renombre y de buen ejemplo, mas todos no conocen su plan. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña estudio en este día para conocer un poco más de nuestro Señor Jesús. Como primer punto vamos a observar en su guía, si la descargó, una serie de preguntas como cierto y falso. Esto es para estudiar el nivel de conocimiento que usted tiene. En vista de que yo no le voy a calificar este examen, pues usted se autocalifica, ¿verdad? Y sería bueno que usted, antes de seguir con el estudio, pues sería bueno que usted conteste estas preguntas, ya que así al final del estudio usted verificará cuánto conocimiento tenía usted antes de empezar a ver los versículos que vamos a citar, y verá también todo lo aprendido. Entonces, mis hermanos, esto es bueno. El día de hoy estamos grabando acá al aire libre, así que, mis hermanos, me disculpan por de repente algo bullicioso que haya por ahí, de repente un auto pasando o los animales acá atrás en el terreno, ¿no? Entonces, mis hermanos, damos gracias a Dios y empezamos con una breve historia que aparece aquí, que empieza con una pregunta que dice: ¿quién es Jesús? Hermanos, si preguntamos a 10 personas, tal vez recibimos 10 respuestas diferentes a la pregunta, ¿verdad? Como le dije antes, muchos conocemos de Jesús, pero no tenemos la suficiente comprensión de quién es, por qué fue y para qué fue. Las preguntas se van a que para qué vino, ¿verdad? Y por qué vino y todos los motivos, ¿verdad? Entonces muchos decimos que, por decir un ejemplo, yo sé que Cristóbal Colón vino a América, mas no sé cuál fue su propósito, ¿verdad? Entonces así conocemos muchos a Jesús. Muchos saben quién es Jesús, mas no conocen el propósito, ¿verdad?, de su venida a la tierra. Entonces, mis hermanos, pasamos al primer punto, ¿verdad? Habla Jesús, el creador de la vida. Y hacemos una pregunta aquí básica. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Y hay una pequeña nota, dice: Juan lo llama el Verbo en este pasaje porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Jesús vino a la tierra y Él
enseñó por medio de él toda la magnificencia y la gloria de Dios. Entonces vamos a ver qué nos enseñan el libro de Juan en su capítulo 1, versículo 1, en su capítulo 1, versículo 3 y en su capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos enseña acerca de Jesús? Entonces en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, mis hermanos, lo primero que nos enseñan acá es que en el principio Jesús, que es el verbo, era con Dios y que Jesús es Dios. Algunas personas no entendemos esto, mis hermanos, y es que Jesús, el Padre y el Hijo son uno solo. Dios es un Dios trino. Son tres personas en un solo Dios. Ciertamente hay unas doctrinas o algunas enseñanzas, ¿verdad? Donde dice que Jesús es Dios en el sentido de que es Dios solo. Mas la Biblia nos enseña de que Jesús siempre, pues cuando vino a la tierra, siempre habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los tres son uno solo, puesto que los tres están en comunión en uno solo. Entonces, mis hermanos, como primer punto, en la primera cita podemos decir que Jesús es también Dios. Entonces, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Que en el principio Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios también. Entonces, nos vamos a la segunda cita, que habla ahí mismo unos versículos más adelante, en el versículo 3, que habla, dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces habla también de que él hizo todas las cosas que fueron creadas. Y más abajo en el versículo 4 también está la otra respuesta. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, amados hermanos, concluimos en esto. Jesús en el principio estaba con Dios y Jesús era Dios. Como segundo punto, mencionamos que por él fueron todas las cosas hechas. Y como tercer punto, él es vida. En él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto nos enseña en el libro de Juan sobre Jesús. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Piense por un momento. Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Lo hallaremos en el versículo 11 de Juan. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mis hermanos, esto está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Repito, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces, hermanos, aquí en la raya podemos poner que Jesús vino a su pueblo, su pueblo no lo recibió. Entonces, ¿cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día? Esta pregunta sería bueno que usted la conteste con sus propias palabras, pero le daré mi humilde opinión, aunque aquí abajo hay una pequeña síntesis sobre esta pregunta, ¿no? Y entonces dice: muchas personas dicen que creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, mientras otros son indiferentes, lo rechazan diciendo otro día, o estoy muy ocupado, o no tengo tiempo. Hermanos míos, podemos ver pues que hoy en día muchos suben a sus cuentas de Facebook, a sus cuentas de Instagram, a sus estados de WhatsApp, que gracias Dios por tu día, por un nuevo día, gracias Dios por mi hijo, gracias Dios por todas las cosas, amo al Señor Jesús, amo a Jesús y todo lo que hizo por mí, doy gracias a Dios y Jesús, y por ahí se van.
Hermanos míos, pues cuando hablamos con ellos personalmente, entonces nos damos cuenta que la realidad es otra, que no es nada de lo que escriben ni nada de lo que profesan. Puesto, hermano, que un verdadero cristiano se somete a la ley de Dios. Cuando decimos seguir a nuestro Señor Jesús, nos tenemos que someter a sus leyes, a sus mandatos, ¿verdad? Si no, entonces, de otra manera, ¿cómo podemos decir que lo seguimos? Amados hermanos, es simple. Vamos a poner un ejemplo. Por decir un ejemplo, yo soy policía. Le digo a todo el mundo que soy policía, pero de repente en mi comunidad soy escandaloso. De repente hago maldades a los vecinos. Me ven por ahí haciendo injusticias, me ven robando, hurtando o siendo corrupto. Entonces, como siendo yo una persona que me identifico como parte de la seguridad pública, pues, ¿cómo voy a decir eso si mi actitud ante la sociedad es otra? Asimismo, ese es el cristiano. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida, nuestro estilo de vida debe cambiar rotundamente, porque tenemos que someternos a un Dios, a Jesús. Tenemos que someternos a sus mandamientos. Entonces, hermanos, es bueno conocer esta parte del cristianismo, de lo que es ser un buen cristiano, puesto que recibir a Jesús no es decir gracias Dios, gracias Jesús, o creo en Jesús, porque podemos creer, pero no de corazón. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado. Vamos al otro paso, la segunda parte que habla Jesús es el camino a la vida. En Juan 14:6, Jesús dice que es el camino, la verdad y vemos una rayita. Entonces, mis hermanos, aquí observamos que debemos llenarlo. Y vamos a leer el versículo entero y nos vamos a Juan 14:6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí podemos llenarlo con yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? Es bueno también, hermano, conocer su opinión. Y usted a su vez escribe y se puede pues calificar en su propia opinión de lo que usted está conociendo y lo que usted pensaba de cómo era, ¿no? Entonces, a mi opinión, yo se la daré a mi hermano, pues que sinceramente todas las religiones no llevan a Dios, puesto que se profesa un Dios que solo quiere ricos y millonarios. Pues está la doctrina de la prosperidad. Se profesa un Dios que no castiga o que no disciplina, puesto que Dios en sus pasajes habla de que Él disciplina a todo aquel que Él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, mis hermanos, no todas las doctrinas llevan a Dios, porque hay doctrinas que también hablan de que tienes que hacer una serie de ritos para poder llegar a Él. Entonces, no llevan a Dios todos. Al contrario, lo que te hacen es separarte más y más de la que es la verdad, que es Jesús. Incluso hay doctrinas que solamente está Dios y no está el Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, hay que tener cuidado con esos hermanos. Entonces tenemos la siguiente pregunta, dice, según Jesús, ¿cuántos caminos hay? En Juan 14:6 lo vemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. Mis hermanos, y esto es importante porque hoy en día tenemos el problema de que muchos ponen un medio para llegar a Dios. Muchos dicen, tú si le ruegas a tal persona, Él habla por ti en el cielo, cosa que no es así, mi hermano, pues solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo.
más nadie, mi hermano. Entonces, pues te exhorto a que medites en esta enseñanza, puesto que es bastante importante que conozca esta información. Entonces tenemos que hay un solo camino, no hay nadie más entre Dios y los hombres, ¿verdad? El único mediador es Jesús. Solo a él, por medio de él se ora al Padre. Entonces aquí habla una pequeña síntesis, dice: aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos hemos inventado para excluir a otros, sino lo que Cristo mismo afirmó. Y hermano, aquí esto va dirigido a muchas iglesias, a muchas religiones con algunas ramas o clases de doctrinas no cristianas. ¿Y por qué hablo de doctrinas no cristianas? Porque hablan de, pareciese que hablaran del mismo Dios humano, hablan directamente del Evangelio, se transversan las palabras. Entonces, cuando usted pone más importante un día, una vestimenta, más importante un don, o incluso más importante el mismo pastor de la iglesia o sacerdote, lo que sea, lo pone por encima de lo que es el centro del Evangelio, entonces usted no está en una correcta doctrina, puesto que el centro y la cabeza de la iglesia es Jesús. Y el Evangelio es que Él murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para salvación. Y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio, mi hermano. Sí, tenemos que una vez recibamos el Evangelio, recibamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que acatarnos a sus leyes, comportarnos como cristianos. No podemos vestir ropa inadecuada que atenta contra nuestra moral y dignidad. Debemos actuar correctamente, porque un cristiano que se hace llamar cristiano no anda en discotecas o no anda en cosas del mundo. Y con esto no quiero decir, mis hermanos, que yo critico ese estilo de vida, pues no lo critico yo, ni lo rechazo. Lo rechaza la palabra que está en la Biblia, que es la verdad. A veces la palabra es amarga, pero es dulce cuando la conocemos más y más. Ahí encontraremos el amor de Dios. Dice en la tercera parte, dice: pero hay un problema. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso bueno y respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús dijo que le era necesario. Y entonces citamos el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí lo llenamos con que era necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, dice en la pregunta número 6, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Hermanos, aquí en esta pregunta, hasta el mismo Nicodemo, que era un hombre estudiado, pues sí, un hombre sabio del tiempo, aquellos donde Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, él se refirió a él como un sacerdote, pues, quien era uno de los sabios de las Escrituras y de toda la palabra, ¿no? Y no pudo entender eso que le dijo nuestro Señor. Y damos gracias a Dios que hoy se nos ha sido revelado pues esta palabra. Y nacer de nuevo, mis hermanos, es la que en el tiempo pasado, antes de que usted llegara a Cristo, usted era una persona muerta. No hablando físicamente, sino espiritualmente, puesto que usted no conocía a Dios y el Espíritu Santo no moraba en usted porque usted no lo había recibido. Entonces, cuando uno nace de nuevo, quiere decir que yo acepto a Jesús como mi Salvador y el Espíritu Santo viene a mí y soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí este es el nuevo nacimiento. De muerte pasé a vida como hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la séptima
pregunta parece, ¿era necesario nacer otra vez porque estábamos? Entonces aquí cita Efesios 2:1. Hermanos, y aquí aparece una pequeña raya de la que podemos llenar aquí. Y en Efesios 2:1 aparece ese, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí podemos llenar con que era necesario nacer otra vez porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo éramos? Efesios 2:3 cita el versículo para llenar este apéndice. Entonces habla de que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, y aquí es lo que le comenté hace un momento. Cuando uno viene a ser cristiano, uno se tiene que someter a la voluntad de Dios, puesto que si no lo hacemos, entonces ¿cómo nos llamaremos cristianos? O creemos y no queremos hacer entonces lo que manda Dios, entonces mejor no creemos. Pero entonces, mis hermanos, aquí es clara la palabra. ¿Cómo éramos? Hacíamos según nuestra voluntad y nuestros pensamientos, porque estábamos sujetos a nuestras propias concupiscencias, a nuestras propias decisiones, a nuestros propios pensamientos, a lo que creíamos que estaba bien. Cuando nos sometemos a Dios, mis hermanos, la voluntad de nosotros las apartamos y nos sometemos a la voluntad de Dios, que no es nada malo para nosotros, que nos invita a ser personas correctas, a dar amor, a dar respeto, a dar confianza, a ser una excelente persona, una persona correcta. Y no hay nada de malo en eso, mi hermano. Entonces dice, la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor, no soy tan malo como ellos. Cuando venimos a Dios, somos las personas más humildes que pueden haber. Aún así Dios nos dio, dice Efesios capítulo 2, versículo 5, y nos dirigimos y dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, y aquí es importante hablar de esto, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios en su gran misericordia y su gracia para con nosotros, pues que no nos merecíamos tal salvación, pues Él nos dio vida y para que la tengamos en abundancia. Por medio de Jesús recibimos todos estos beneficios y damos gracias a Dios por estas cosas. Jesús, hermanos, y entonces pasamos al otro punto que dice Jesús, el que da la vida. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo en Juan 3:3. ¿Cómo nacer otra vez? Lea Juan 3 del 16 al 18. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? Vamos al capítulo de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Dios hacia nosotros? Pues Él nos amó tanto, ¿verdad? A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos, nuestros hechos, nuestra infidelidad, nuestra desobediencia. Él nos amó y envió a su Hijo por gracia. Eso es regalado, hermanos, algo que no nos merecemos, y Él lo da para que todo aquel que crea en su Hijo tenga vida eterna, tenga la oportunidad de ser hijo de Dios. ¿Cómo rechazar ese regalo, mi hermano, verdad? Dice, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? En el versículo 16 vemos que Él nos ofrece vida eterna. ¿Cómo, hermano Víctor? Dios ofrece vida eterna. Pues sí, mi hermano, ciertamente moriremos pues en carne, pero en espíritu viviremos para siempre.
Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda en el sentido de que no sea parte del gran juicio que obtendrán todos aquellos desobedientes, pues que no creyeron en su Hijo amado. Suena drástico, suena fuerte, mi hermano, pero Dios es tan maravilloso y su gracia es tan grande para con nosotros, que envió a su Hijo para que todos nos fuéramos allá, para que todos no recibiéramos castigo, sino que tuviéramos el perdón por medio de su Hijo. Entonces, avanzamos a la siguiente parte que dice: es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora. Juan 5:24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. La parte de la pregunta número 10 dice: ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? En Juan 3:17, ¿qué desea Dios para el mundo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, y aquí no podemos equivocarnos en algo, en que el hecho de que Dios no condena el mundo no significa que no disciplina. Pero este mensaje va enviado a todo aquel que cree en Jesús. Dios no condena a aquel que ha creído, ¿verdad? Dios es un Dios misericordioso, y por eso, por su grande gracia, envió a su Hijo para que no seamos condenados. Y el hecho de que Él mandó a su Hijo es para que no seamos condenados. Eso es lo que quiere decir esto. No es que Él no condena, sino que para que no seamos condenados. Y es un regalo que nos envió. Es decisión de nosotros recibir ese regalo. Nosotros recibimos ese regalo y no somos condenados. Por eso es que dice: para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hermano, hay que tener clara esa manera de interpretar a veces las enseñanzas, porque muchas veces pues resultan falsas doctrinas a causa del mal entendimiento, el mal discernimiento sobre la palabra, no se escudriña correctamente. Entonces, si una persona se condena es por causa de, dice Juan 3:18, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que le acabo de explicar, mi hermano. Dios no condena a todo aquel que recibe a su Hijo. Para eso lo mandó Él, para que no condenara a nadie. Pero si las personas no le reciben, pues lastimosamente ya ha sido condenado. Es así, mi hermano. Entonces, amado hermano, entonces la causa de la condena es por no haber creído en su Hijo. Hermano, pasamos al número 11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo habla. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos convierte en creer en el Evangelio? Recibir a Jesús como tu Salvador personal, mi hermano. Entonces, aquí hay una pregunta que observamos que dice: ¿qué quiere decir creer o recibirlo? Es la aceptación de este sacrificio en la cruz del Calvario. Es creer de corazón que en realidad, creer de todo corazón que en realidad Jesús murió por ti, ¿verdad? Es tener esa fe, esa esperanza que nos llena todos los días, que guardamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, acá habla más abajo, dice: muchos creen de mente, pero no de corazón. ¿Hay una diferencia? Pues sí, hermano. Como iniciamos totalmente antes en lo que fue el principio, habla de que ¿cómo conoces a Jesús? Pues muchos lo conocen y creen en Él de mente y no de corazón, porque creer de mente es decir, creer que existió. Creer de corazón es seguirlo a Él, acogerse a su ley, a su voluntad,
No, ¿verdad? Y entonces también es aceptar lo que Él hizo por mí. Yo puedo saber que Él murió por los pecados, que Él fue crucificado, que se levantó al tercer día, pero solo lo sé. Mas no me acojo a su voluntad y lo que Él habla y lo que Él profesa, lo que Él es, que es amor. Tenemos, hermanos, la siguiente pregunta. Dice, para un momento meditar sobre las implicaciones de esta lección. ¿Cómo es su vida? ¿Qué tal su vida, mi hermano, en cuanto a esto que le ha enseñado el Señor desde el día de hoy? Usted haga un análisis de cómo era antes y cómo ahora que ha sabido esto, pues se siente. Está cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo. Pues todos los intentos que usted ha tenido para tratar de congregarse o para tratar de seguir adelante en esta vida, ¿cómo es? Pues eso es algo personal, hermano, y es importante que usted se haga esta pregunta. Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? Desobediencia, obediencia, respeto, no he pensado mucho en Él, indiferencia, rechazo. ¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece? Dependiendo de su respuesta, mi hermano, sería bueno que meditara en eso, porque es importante tener a Jesús en la vida de nosotros. Dice más abajo, si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar en el cielo? ¿Qué le diría? Ciertamente todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesús tiene el acceso a la gloria del reino del Señor. Y sabré usted solamente pues cuál sería la respuesta que usted le daría, puesto que ciertamente Dios es grande en misericordia y grande en gracia, pero esto solo será mientras estemos en esta tierra. Estamos pasando por un tiempo de gracia y en la cual Dios permite acercarnos a Él por medio de su Hijo Jesús. Y entonces en vida tenemos que buscarle siempre para todas las cosas buenas que hayamos en Él, ¿verdad? Entonces, mi hermano, esto le dejo esta síntesis, esta pregunta a usted. ¿Qué le diría usted al Señor si muriera y fuera al cielo y le preguntara si puede entrar o no, o por qué debería dejarlo entrar, ¿verdad? Así que, mi hermano, le invito y lo exhorto, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, lo exhorto a que le busque en oración, ore y pida sabiduría al Señor. Pida mucha sabiduría, mi hermano. Entonces, acá en la mano izquierda aparece un apéndice sobre cuestiones para meditar, algunas síntesis para meditar. ¿Qué piensa de lo que le dijo el hombre en la siguiente cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? Aquí hay una pequeña historia aquí. Cuando le dijeron a un predicador conocido que tenía poco tiempo para vivir, a causa de su enfermedad, miró hacia las montañas, el río y las estrellas que amaba y dijo: tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido, y gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar, y estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. Hermano, es importante llegar a Jesús. Si me muero, dice aquel hombre preocupado, ¿dónde iría? Aquel que no sabe porque no ha conocido a Cristo. ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? Admita que es pecador, reconozca su incapacidad de salir del hoyo de pecado donde está metido, decida alejarse de sus pecados. Mi hermano, arrepiéntase, pídele perdón. Crea que Jesucristo murió en su lugar y resucitó. Recíbalo, hermano, con todo su corazón. Ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y tomar el control de ella. La siguiente oración puede servirle de modelo. Mire esta oración y úsela de ejemplo, mi hermano, y arme sus propias palabras con toda la intención de buscarle de corazón. Si aún usted no está preparado, le invito a que medite más en este estudio y que lea la palabra más para escudriñarla y aprender de ella y del gran amor de Dios. Es importante, mi hermano,
que usted reciba a Cristo lo más pronto posible. Lo invito a que lo reciba. Él es vida y amor. Muchas gracias por mantenerte al pendiente de este primer estudio y espero que haya sido de buen provecho, mi hermano. Hermano, y gracias por quedarte conmigo en este video y que lo viste hasta el final. Espero que sea de gran provecho, mi hermano. Estás exhortado. Si no has recibido a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, es hora de buscarle en oración. Órale, estamos orando por ti, por todo aquel que no lo ha recibido, y esta es la intención del proyecto: acercar más al Señor a ti, a tu vida que está tan necesitada, ¿verdad? Mi hermano, y recuerda quedarte en el canal dándole like, tocando la campanita y suscribiéndote. ¿Sí? Estamos también en Facebook como Víctor Carpintero. Síguenos en Instagram como NVJ-07. También, hermano, te invito, si no has descargado lo que es la guía de estudio, aquí te vamos a dejar el link para que lo descargue, mi hermano. En la área de suscripción te vamos a dejar el link para que descargue el primer volumen, que se llama ¿Quién es Jesucristo? De esta guía de estudio que se llama Nueva Vida en Cristo. Entonces, mi hermano, que has invitado, Dios te bendiga enormemente. Recuerda, Dios te ama mucho, y porque te ama envió a su Hijo. Yo también te quiero, mi hermano. Cuídate mucho y espero que haya sido de gran provecho y que no caiga esta enseñanza en oídos sordos. Así que, mi hermano, gracias a Dios por ti. Dios te bendiga mucho, que pases un buen día. Espera pronto nuestro próximo vídeo. Hablaremos sobre el otro tema a seguir, en el cual estaremos por estos mismos medios subiéndolo. Espero que te quedes con nosotros, hermano. Dios te bendiga.